En un rato más voy a estar aquí con Bacha y Chinón, una dupla de directores que son dueños además de una de las casas realizadoras más importantes de publicidad de nuestro país, que se llama Señor Z. Son ellos los que hacen esta serie que da vueltas en internet, a través del Facebook, Twitter, que se llama Los Cinéfilos, y pronto van a estrenar el 4 de septiembre exactamente su primera película, que se llama Perro Guardián. El protagonista es Carlos Alcántara en una faceta desconocida y haciendo un papel realmente impresionante, nada menos que de sicario. Pero eso más adelante. Ahora estoy con Farid Kahat, analista internacional, para hablar acerca de lo que viene sucediendo en la Franja de Gaza. Continúan los ataques de Israel a la Franja. Son muchísimas las personas que mueren diariamente. Hay un montón de instituciones, organizaciones que están tratando de que se llegue a algún tipo de diálogo, no de amiste, porque eso en realidad va a ser casi imposible. Esta es una guerra que tiene muchísimos años y que se ha dividido en una especie de episodios. Sin embargo, poder decirle alto al fuego por un tiempo para darle la ayuda que necesitan las personas que están enfermas, que están a punto de morir, porque todos los días muere gente, resulta ahora también, desgraciadamente, casi una utopía. De todo eso voy a hablar con Farid, que ya está conmigo aquí en el estilo Juliana. Gracias por venir, Farid. De nada, buenas noches. Es increíble, ¿no? Se había decretado un alto al fuego para brindarle a las personas que están en Gaza, que además hablábamos de que es un espacio con muchísima población, la gente no tiene dónde huir, las fronteras están cerradas, y ni siquiera eso se respetó. O sea, esta guerra tiene para muchísimo tiempo más, dicho por además, valga la redundancia, el primer ministro israelí, ¿no? Sí, yo creo que Israel no midió el nivel de resistencia que iba a encontrar en esta invasión. Para poner un ejemplo, entre 2008 y 2009, una invasión que duró unas 3 semanas, murieron igual 1.400 palestinos aproximadamente, la cifra que ya se ha alcanzado el día de hoy, si no me equivoco, igual que ahora 3/4 partes aproximadamente eran civiles, pero en esa ocasión murieron, igual que ahora, 3 civiles israelíes, pero solo 10 soldados, 4 de los cuales murieron por lo que se deben llamar fuga amigo, o sea, fueron asesinados accidentalmente por sus propios compañeros. En esta ocasión Israel ha sufrido 50 bajas militares en combate. Entonces, por un lado, no contaban con que los cohetes de Hamas tienen un alcance mayor que los enfrentamientos anteriores, pero en segundo lugar, no habían calculado bien la importancia de los túneles que Hamas ha tendido hacia Israel y que están intentando destruir. El problema es que la principal víctima, para variar, de las acciones israelíes son los civiles palestinos, no Hamas. O sea, han muerto casi el mismo número de niños que de milicianos de Hamas, según las cifras de Naciones Unidas. Exacto. Y la bronca, por decirlo de alguna manera, es con los integrantes de Hamas, no con los civiles, que no tienen la culpa de nada, pero parece que eso tampoco se quiere terminar pues de comprender. Sería bueno contextualizar a los televidentes para que entiendan un poco mejor, ¿no? Bueno, entre Palestina e Israel hay un conflicto que data de muchísimos años. En el 2008 sucedió esto que tú hablabas, esta guerra, donde lanzaron además cohetes de la Franja a Israel, más de 1.400 muertos, 5.000 heridos, y ahora este margen protector, ¿no?, que así lo llama Israel, este bombardeo que empezó por aire y bueno, ahora ya es por tierra hace algunos días, surge luego del asesinato de 3 adolescentes judíos, y en venganza mataron a un joven palestino. Entonces Israel atacó. Y luego se puso, claro, como excusa para seguir el tema de los túneles, que es esta medida que han tomado los palestinos para ingresar a zona israelí. Sí, pero bueno, la razón por la que tomamos como punto de partida la muerte de estos 3 jóvenes israelíes es por la respuesta del gobierno israelí, porque muere gente todo el tiempo, ¿no? Porque mueren de todos los días, pero digamos... Y sobre todo palestinos, pero además esos 3 jóvenes, a diferencia de lo que alegaba el gobierno israelí para iniciar el tipo de acciones que ha iniciado, no parecen haber sido asesinados por Hamas, parece haber sido una acción de delincuencia común, palestinos aparentemente, pero no Hamas. Y el gobierno israelí ha actuado desde el principio bajo la hipótesis no, la convicción de que fue Hamas sin presentar ninguna prueba. Esto se pudo evitar. Algunos creen que esto en realidad era un pretexto para acabar con un gobierno de unidad palestino. Israel decía: yo no puedo negociar con Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, porque él no representa a todos los palestinos, no representa a Hamas, por ejemplo. Claro. Bueno, ahora estaban juntos y aceptaban negociar con Israel y aceptaban deponer el uso de la fuerza mientras duraran las negociaciones, y creo que esto es un intento de tirarse abajo esa posibilidad.
Claro, que además es un contingente mucho más fuerte frente a Israel, de todas maneras. Pero digamos, la excusa que se dio como comunicado de vamos a atacar fue esta, ¿no? Murieron 3 judíos, nosotros matamos a un palestino, vamos con todo. Y la situación es tan complicada que incluso han bombardeado un colegio de la ONU, que de una u otra manera era uno de los pocos espacios que quedaba en Gaza, siendo tan pequeño y con tanta población, para que la gente pudiese esconderse y sentirse al menos resguardada. Claro, lo que hay que tener en cuenta es que la gente de Gaza en su mayoría no es originaria, o buena parte de ella no es originaria de Gaza, son refugiados de la guerra de 1948, fueron desplazados de sus lugares en el actual Israel hacia lo que es Gaza. En el caso de la Franja de Gaza viven en 350 kilómetros cuadrados, nada, 1.700.000 personas, la mayor densidad demográfica del mundo. Las fronteras internacionales están cerradas, no puede literalmente la gente salir de Gaza. El único lugar que supuestamente los únicos lugares que supuestamente eran lugares seguros eran las escuelas de Naciones Unidas. Israel ya ha atacado 2 de ellas. Bueno, alega que fue por error, pero el tema es que ha matado 34 personas en estos 2 ataques. En el primero alegó que había sido Hamás, luego admitió que había sido Israel, pero no admite que hayan muerto el número de gente que se dijo. Y ahora Naciones Unidas vuelve a culpar a Israel de este segundo ataque a un colegio. De acuerdo. ¿Qué hacer entonces cuando el ministro israelí ha dicho que no hay guerra más justa que esta? Textualmente lo ha dicho. Bueno, que lo digan, que no lo digan las partes, que lo digan las fuentes independientes. ¿Qué dicen Amnistía Internacional o Naciones Unidas? Que primero Israel ataca deliberadamente blancos civiles, igual que Hamás. Y en segundo lugar, que quien ha usado civiles como escudos humanos ha sido Israel, no Hamás. Eso lo dice Amnistía Internacional, lo dice el Comité para la Protección de los Menores de Naciones Unidas. Así que, francamente, es muy discutible que esto pueda ser justo desde cualquier perspectiva. No, además están los comunicados y la posición, no solamente de la ONU y de otros organismos internacionales, sino de países que han utilizado sus cancillerías, sus embajadas para expresarle su preocupación a Israel, ¿no? El Perú, por ejemplo, lo ha hecho y el primer ministro israelí se ha molestado mucho con el Perú. Claro, pero dice, ¿qué haría el Perú si... En una situación como esta. Pero lo que no dice es que Perú no ocupa el territorio de otro pueblo, Perú no bombardea ciudades, Perú no viola sistemáticamente normas de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, digamos, no son situaciones comparables. Y lo que ha hecho el Perú es lo que están haciendo muchos países, no solo en América Latina. Habría que recordar que la Unión Europea ya empezó a aplicar sanciones muy limitadas, pero sanciones al fin, contra los asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados. O sea, esto está empezando a ganar fuerza. Lo que ha hecho Perú es francamente menor comparado a lo que hacen muchos otros países de esta y otras regiones del mundo. Sí, pero uno dice, ¿no? Ante esta situación, Farid, si al menos mueren 100 personas al día. El primer ministro israelí dice que esta guerra es absolutamente justa y que tiene para rato, ¿ok? Ningún organismo internacional puede ni siquiera hacer cumplir lo que es el periodo de ayuda humanitaria diciéndole alto al fuego. Entonces, ¿cuántas personas más van a morir? ¿Qué más se puede hacer? ¿Quiénes tendrían que intervenir? ¿Hay alguna salida? Yo creo que Israel se ha metido en un disparadero en el sentido siguiente. La única forma de acabar con Hamás es reocupando la Franja de Gaza de manera permanente, o por lo menos por un tiempo ilimitado, y eso es algo que no están dispuestos a hacer. Si se retiran sin haber destruido militarmente a Hamás, ya sabemos lo que pasa, porque esto ya ocurrió en el pasado. Dentro de 2 años vamos a estar nuevamente en esta situación. Además, porque Hamás, perdón que te interrumpa, está ahora, digamos, mucho mejor equipado, por decirlo de alguna manera, que antes. Israel no se imaginó que iban a tener esos tanques, que iban a tener esos misiles, que iban a tener, caramba, o sea, una logística mucho más grande. Sí, tanques no tienen, ¿no? Pero en todo caso son cohetes de mayor alcance. No se les llama misiles únicamente por el hecho de que no tienen sistema de dirección. Tú no puedes dirigirlo hacia un blanco particular, pero jamás tiene un arsenal que no tenía antes, pese a los ataques anteriores de Israel. Entonces, o ocupa la Franja de Gaza o va a tener este fenómeno ocurriendo cada 2 o 3 años. Por ende, la única alternativa es levantar el cerco de Gaza, que las propias Naciones Unidas califican como un castigo colectivo contra la población. Israel, a cambio, quiere garantías de seguridad de que Hamás no va a utilizar el levantamiento del cerco para rearmarse. De cualquier manera, las armas de Hamás vienen por túneles subterráneos de contrabando, no pasan por las aduanas. O sea, el levantamiento del cerco no va a fortalecer en ese sentido a Hamás. Pero el tema es que Estados Unidos, la Unión Europea y las Naciones Unidas han dicho que están conjuntamente dispuestas a garantizar
que los términos de un eventual acuerdo se cumplan. Si no hay un acuerdo, o Israel invade Gaza y la ocupa nuevamente y se hace cargo de mantener a esas 1.700.000 personas a las que ha destruido toda base de subsistencia, o vamos a tener repeticiones de estos fenómenos cada 2 o 3 años. Entonces, tarde o temprano, espero que el gobierno israelí se dé cuenta de que no tiene más opción si quiere realmente resolver el problema que buscar algún tipo de transacción. Eso va a estar bastante difícil, ¿no? Porque mira cuántos días han pasado, cuánta gente ha muerto, cuántas personas, cuántas instituciones han tratado de intervenir. Y lo que acaba de decir el primer ministro israelí es que esta guerra está absolutamente justificada. Pero 2008-2009 ocurrió lo mismo, ¿no? 1.400 muertos palestinos, 3 semanas o más, y el resultado, lo vemos, no ha sido el debilitamiento ni político ni militar de Hamás. ¿No hay mayor odio ahora, Farid? Por supuesto. Yo siento que sí, por eso es más difícil encontrar una salida. Pero el tema es que los líderes tienen que anteponerse a los odios de su población, ¿no? O sea, aquí lo que se necesitaría, honestamente, porque Hamás, pese a todo lo que se puede decir con razón de esa organización, sí acepta negociar con Israel ahora. Ahora sí, claro. Porque está en una posición, estaba antes de esta incursión en una posición de debilidad relativa. Lo habían abandonado varios aliados. No acepta negociar por buena voluntad, pero el hecho es que acepta negociar. Lo que se necesita en Israel es un De Gaulle, ¿no? De Gaulle fue un general francés de derecha, un militar que apoyó la colonización francesa de Argelia, pero en un momento dado se dio cuenta de que eso no tenía ninguna perspectiva de futuro y decidió conceder la independencia de Argelia. Precisamente porque era un general y un general conservador, los grupos conservadores toleraron la decisión. Se necesita alguien que esté dispuesto a llevarla contra la opinión pública y yo no veo que Netanyahu lamentablemente sea esa persona. Mientras tanto hay que ver qué se hace ahora para ayudar a la gente que está desesperada por medicinas, abrigo, porque han perdido todo, sus casas, están sobreviviendo todavía a esta guerra, a estos ataques. Pero Israel no deja entrar. Es que ese es el tema. ¿Qué sucede cuando dicen alto al fuego? Llegan a un acuerdo, ambas partes dicen sí, ok, Hamás dice sí, Israel dice sí, y a la hora que están llegando empiezan a bombardear otra vez. Entonces la gente incluso no quiere ni siquiera ir a recibir esta ayuda, porque salir de su casa significa volver a estar, digamos, al costado de la muerte. Tiene que haber un acuerdo definitivo sobre temas como el levantamiento del cerco israelí sobre Gaza. O sea, el tema es que más allá de lo que las partes crean en este momento, va a llegar un momento en que, repito, Israel va a tener que tomar o bien la decisión de reocupar Gaza o bien la decisión de buscar una transacción. No veo que otra salida tenga, salvo que vea como algo tolerable repetir este escenario cada 2 años, como viene ocurriendo. Y hay que ver también qué va a suceder después, porque va a quedar un grupo de gente absolutamente maltratada psicológicamente, hay que reconstruir toda una ciudad, hay que preocuparse por empezar de cero. Y estaba leyendo ahora información que ha dado la ONU, si no me equivoco, que 195.000 niños hoy necesitan ya ayuda psicológica. Mañana, pasado, o sea, ¿a cuánto va a ascender esta cifra? Las cifras de muertos, las estadísticas, por Dios. Bueno, pero es que no debería haber ninguna restricción al ingreso de medicinas y alimentos. Mínimo, ¿no? Y las hay, ¿no? Y las hay. No solo por parte de Israel, también por parte de Egipto, que tampoco abre la frontera que tiene con Gaza. Y de hecho el gobierno israelí en algún momento encomendó un estudio, y eso es un documento público, y se hizo público por un proceso judicial, que establecía cuántas eran las calorías que necesitaba la población de Gaza para evitar una hambruna generalizada. O sea, ¿para qué un gobierno ordena algo así? ¿Qué sentido tiene? Uno puede decir, cuando no dejan entrar materiales de construcción, el argumento es que esos materiales de construcción no van a ser para construir viviendas, sino para construir túneles para atacar a Israel. Bueno, pero ¿por qué no dejan entrar suficientes cantidades de alimentos? ¿Qué fin militar pueden cumplir los alimentos? Eso no tiene ninguna justificación, salvo un castigo colectivo a la población. Eso te iba a decir. Quizás la manera de pensar la consigna sea tan absurda y maldita como que igual van a morir que mueran de hambre. Bueno, además creo que es también un castigo en el sentido de que Gaza, cuando hubo elecciones, votó mayoritariamente por Hamás. Y es un poco decirles, bueno, estas son las consecuencias de apoyar a Hamás. Apoyen a otra organización la próxima vez. El tema es que bajo estas circunstancias ni siquiera va a haber posibilidad de hacer elecciones. Impresionante que todo esté pasando y que uno se mantenga en una posición tan alejada de lo que está sucediendo, ¿no? Si bien estamos hablando de Medio Oriente, acá estamos en América y demás, caramba, esto le puede pasar a cualquiera.
¿no? Y no podemos estar ajenos a una realidad donde, repito, mueren todos los días más de 100 civiles, niños. Hay un bebito que pudo sobrevivir a la mamá gestante, la mataron. Y el pequeño, Dios mío, va a crecer sin Murió finalmente. Sí, al final murió. Y ese niño, Dios mío, estaba ahí la foto de la criatura en una incubadora. Era algo que creo que a cualquiera que tenga alguito de sensibilidad realmente te rompía el corazón, te destrozaba el corazón. Impresionante. Para terminar, Farid, ¿cuánto tiempo le das tú a esto? No estoy tratando de que funjas de brujo ni nada por el estilo. Yo no pensé que iba a durar tanto, pero me sorprendería que esto se prolongue más de 7 o 10 días, ¿no? Si se prolonga más de 7 o 10 días, yo presumo que Israel ya se estaría preparando para una reocupación de Gaza y creo que no tienen tomada una decisión en ese sentido. Peor. Sí. Peor todavía de lo que ya se está viviendo. Muchísimas gracias por haber venido, Farid. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos con Bacha Carabedo y Chinón, que nos hablan acerca de su primera película que se estrena ahorita en todos los cines, no solamente de Lima, sino de nuestro país, y que se llama Perro Guardián. Yo ya vi el tráiler, y además, como son mis amigos, tuve la suerte de poder ver algunas imágenes antes de que el teaser empezara a circular en redes sociales. De todo eso, luego de la pausa comercial, esto es al estilo Juliana. Gracias.